¿Cómo está usted? Muy bien, namaste. I am from Venezuela. I have seen so many videos of YouTube travel. Oh, really? Thank you so much. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy te saludo desde India. Estoy aquí en las calles de Bombay, una ciudad súper linda, muy turística y el corazón económico de este país. India es el segundo país con la población más grande del mundo. Aquí hay 1.300 millones de habitantes, o sea, ¿qué número tan loco es ese, verdad? Así que las calles están muy llenas de gente. Ahorita lo que vamos a hacer es un recorrido en uno de esos famosos tuk-tuk o el Rosho. Oh, ya llegó, ok. Vamos a ver a dónde está nuestro tuk-tuk. Yo por supuesto ando con Chris porque un viaje a India sola es un poco difícil, complicado. Yo creo que es este. Sí, 2298, por aquí está nuestro conductor. Mira, esto lo pedimos por Uber. Qué cool que en Uber puedes ver un tuk-tuk. Hello, sir. Hello. Hello. Bueno, creo que no nos escuchó. The code is 8820. Uber ahora tiene algo que es un código. Uno cuando se monta en el taxi les das un código, lo cual me parece excelente. Mira, voy a poner mi cartera por aquí por seguridad. Y yo creo que nuestro conductor de hoy no habla inglés. Por aquí tenemos un vecino. Mira qué bellos los tuk-tuk de India. Bueno, aquí se les dice otra cosa. ¿Cómo se llaman? Rickshaw. Rickshaw. Así se les dice aquí. Todos son de color negro con amarillo. Y ahora nos vamos a movilizar un poquito por la ciudad para que ustedes vean cómo se ve Bombay. Estamos en una zona muy lejos del área turística. En el área turística hay edificios bellísimos. Hay uno que es Patrimonio de la Humanidad que quiero conocer más adelante con ustedes aquí en el canal, que es en la estación Victoria. Y también por supuesto está la puerta de Bombay. Pero hoy estamos en un área cercana al aeropuerto, que es totalmente local. Aquí la verdad no hemos visto ni a un solo turista. Sí hemos visto muchísimo movimiento de gente que está sobre todo haciendo compras de verduras. Mira, algo que me encanta es cómo se visten las mujeres en India. Por aquí va una señora. Ellas usan ese vestido y los usan súper coloridos. Además se ponen un montón de zarcillos. Muchas tienen piercing en la nariz. Y es algo muy bonito porque siento que les gusta, les encanta estar decoradas, adornadas, con muchos colores. ¡Wow! Hoy las calles están con bastante tráfico. Los camiones también me encantan porque los pintan con muchos colores. ¡Wow! Los tuk-tuk parecen infinitos, mira. Pasan y pasan. Ahora acabamos de tomar un té chai que estaba delicioso. El té chai es por supuesto, producto de aquí de India. Y es un té extremadamente rico que puedes conseguir no solo en distintas tiendas por toda la ciudad, sino también como venta en la calle. Ayer Chris encontró un vendedor callejero que tenía un té chai sabor a chocolate, ¿verdad? Está rico. Estuvo, pero mega delicioso. Ok, yo quiero que revisemos el mapa a ver por dónde vamos, porque ayer más o menos fuimos al mismo lugar cerca y... ok, vamos bien. Vamos bien. Mira ahí cómo se ve el tuk-tuk en el mapa, qué cuchitura. Me encanta, pero aquí tienen los colores de... Esos son los colores de Tailandia. Del Bumblebee. No, verde y amarillo, de los tuk-tuk de Tailandia. Por aquí hay un montón de gente. Y sí, definitivamente hoy estamos haciendo un paseo por una calle súper local. Mira, vamos a ver si tenemos suerte y vemos algunas vaquitas por aquí en la calle. En India las vacas son sagradas, así que ellas caminan libremente por la ciudad.
cuando las ves uno sí se queda como ¡wow! ¡Qué aventura! Una vaquita en medio de la ciudad. Las vacas son consideradas aquí sagradas porque son fuente de vida y pues la gente las alimenta. Está penalizado hacerles daño. Puedes incluso recibir cadena perpetua. Y bueno, a mí por supuesto nunca se me ocurriría hacerle daño a una vaquita. Además aquí las decoran, tienen collares, se ven súper hermosas. Wow, me encantan los tuk-tuk porque mira, se meten hasta por los más mínimos huequitos. Oh, aquí comenzamos el ride. Wow, sí. Dimos una vuelta. Nos dio una vuelta. ¿Qué fue eso? ¿Una vuelta de reconocimiento a la calle? Porque de aquí arrancamos. Wow, qué locura eso. Sí, yo creo que se equivocó de ruta. Sí. Ahora estamos dando la vuelta. Y ahora sí, tomamos vía, claro. Ahora yo creo que vamos a pasar como cercano a la autopista. Mira el barbero. Wow. Hay muchos barberos callejeros. Hay también muchos limpiadores de zapatos en la calle. Y quiero que me vayas diciendo en el video, mejor dicho, en los comentarios, si te gusta este tipo de video. Así, estilo sin edición, estilo raw, estilo primeras impresiones. ¡Wow! ¿Qué venderá ese señor? Estilo para enseñarte la realidad. Sí. ¡Wow! Hay barberos por doquier, por todas partes. Está fabuloso, ¿verdad? Wow, me encanta todo. Este es el Y sé dónde ver. Este es el paraíso de Cristo. Pero es que mira, cada calle es un mundo. India es un país tan grande que es considerado un subcontinente. Entonces aquí no es solo en cada cuadra, en cada media cuadra hay un mundo de cosas que ver. ¡Wow! Las cornetas, bueno, las tocan demasiado. O sea, aquí la contaminación sónica es algo abrumador. Realmente te aturde estar en la calle. Y eso que estamos pasando por una, mira, poco transitada. Pero te voy a decir la verdad, es retador estar en India y caminar por sus calles. Ya van a ver ahora cuando lleguemos a donde vamos, cómo es un poquito la experiencia de estar caminando por las calles de India. Por lo pronto, mira, disfrútate de esta aventura en tuk-tuk. Que siempre dan un poquito de miedo. Wow, aquí es la reunión de tuk-tuks, mira. Es la convención. Están todos descansando, esperando carrera.
Llegamos a un atasco, pero mira, las habilidades de nuestro conductor para maniobrar entre la fila de autos hace el día. Una curiosidad es que ellos manejan descalzo. Mira, por aquí tenemos edificios, algunas casitas. Algo curioso también de esta ciudad es que hay muchas personas con mucho dinero. De hecho, aquí en Bombay está la casa más cara del mundo y eso contrasta con el barrio más grande de toda Asia, que está muy cerca, en el centro de aquí de Bombay. Entonces aquí ese contraste entre la gente adinerada y la gente que no tiene dinero o que apenas puede sobrevivir es súper fuerte, es abrumador. Se ven muchos niños pidiendo en la calle, también mujeres que piden en la calle. Y pues hay mucha gente que trabaja no solo como vendedores en la calle, choferes, sino también en empresas. Entonces aquí puedes conocer de repente a un empresario. Hay otras personas que trabajan en el tema de la confección. Se ven muchas tiendas de ropa, sobre todo de confección de trajes de fiesta. Y hay diseñadores que se dedican a hacer trajes de fiesta para la gente adinerada, sobre todo para las bodas, que aquí es algo súper importante para la tradición hinduista. Aquí la religión más practicada es el hinduismo. 80% de la población es hinduista, aunque es un estado laico, lo cual quiere decir que no hay una religión oficial. Y pues sí, hoy la calle tiene smog, hay contaminación, pero te voy a decir que yo creo que yo estoy curada contra todos estos males porque no me afecta tanto. Ok, vamos a pasar este atasco que se ve bastante fuerte y te actualizo cuando lleguemos a la siguiente calle. Wow, este ha sido un recorrido que me hace sentir como si estoy en un parque de diversiones para adultos. Este es el nuevo Disneyland para mí. Si usted se siente aburrido en su país, viaje a Asia, por favor. India, Tailandia, Right here's okay, sir. Vietnam, Camboya. Estamos llegando, así que vamos a activarnos. Cartera modo lado. Thank you, sir. Thank you. Bye, bye. Una ventaja de Uber Thank you. es que puedes poner tu tarjeta, ¿ok? Entonces así pues ahorras muchas transacciones en efectivo. Thank you, sir. Y realmente es una aplicación que está funcionando muy bien aquí en India. Vamos a ver con qué nos topamos por aquí para enseñarte un poquito cómo se mueve la ciudad a los alrededores pues de un mercado. Oh, voy a tener un nuevo suscriptor. Hello, how are you? I am fine. Fine, and you? Hello, sir. Hello, ¿cómo está usted? Muy bien, namaste. I put both of us. I am from Venezuela. US. Venezuela. You look like And you Indian. from here? That's what everybody Bombay. says. Wow. So much Nice beer. to meet you, sir. Your name? Gladys. My name is Hilary Almeida. Iliri. Hilary. There you go. Iliri. Hilary Clinton, no? Combined Hilary below. Combined Almeida. below. Iliri. Nice to Combined meet below. you, sir. Both are combined below. Yeah. No, we got different channels. Okay, so I put you mine and hers. okay, Gladys Serrara, your. That's Yeah, me. and mine's Travel with Chris. You subscribe? Yep. Okay. Thank you, bro. Thank What's you. your Thank you so name? much. My name is Kashyap Patel. I have seen so many videos of YouTube travel. Oh, really? That's why Thank you so much. Muchísimas gracias por suscribirte. I'm happy. sir. Have a Estoy good day. súper feliz porque tengo un nuevo suscriptor y es de la India. ¡Wow! Eso está espectacular. Si alguno de ustedes es de este país también, por favor, déjamelo aquí en los comentarios. Y sí, eso hemos oído, ¿verdad? Que las Sí, que la personas gente en aquí India se fascinan con el YouTube. les encanta la cámara y yo creo que lo vamos a descubrir en este video. Vamos a ver qué tal nos va en esta experiencia en un mercadito local. Que bueno, este podría ser un video solo del mercado, pero te quiero dar un teaser de la ciudad como una pequeña probadita, porque la verdad es que
vamos a recorrer algunas otras ciudades de India. Entonces no solamente voy a estar aquí en Bombay. Así que quiero mostrarte lo más que pueda. Mira, por aquí venden el famoso panipuri. ¿Ves? Oh, sí. Luego tengo que mostrarte la comida, porque la gastronomía india es maravillosa. Ellos usan muchas especias, mucho curry. Hello, a lot of vegetables. Miren, muchos vegetales. Que los vegetales aquí se ven preciosos, súper coloridos. La fruta está limpiecita, todo brillante. Venden muchas manzanas, uvas. Mira cómo lucen las piñas, melones, patillas, peras. Estas pulseritas que me encantan, también las he visto muchísimo por todos lados. Aquí hay una muchacha comprando. Y sí, estamos justo debajo, mira, de un puente que es una conexión para el metro o para el tren. Y este lugar es súper movido por eso, porque estamos justo en una estación de tren de la ciudad. Por aquí viene un autobús. Así lucen los autobuses de la India. Mira, son rojos, amarillos y verdes. Y casi siempre van abarrotados de gente. Creo que me atreveré a hacerles un video de transporte público, aunque pinta un poco difícil. No te voy a decir que no, pero tú sabes que yo soy atrevida y arriesgada. Sin embargo, uno tiene que tener un mínimo de seguridad. Así que lo voy a evaluar, ¿verdad? Vamos a analizar. Sí, yo digo que hay que montarnos primero a ver qué tal sin la cámara y sentir las vibras, porque pues estamos en un país nuevo y así siempre tienes que tener cuidado. Es lo mismo cuando te montas en un metro en Caracas, en la Ciudad de México. ¿Quién se va a meter con una cámara sin saber? Sí. Entonces hay que tener cuidado, aunque he leído que tienen espacios para mujeres. Sí. Pero por lo que veo en No los creo. autobuses, no creo. Yo creo que no tienen espacio para nadie. Todos se montan y ¿cómo se dice? Si pueden entrar, te llevan. Pa'lante, aquí pa'lante. Mira, me encantan los vestidos y estas tiendas las encontramos por todos lados. Sin embargo, hoy yo siento como que hay poco movimiento de gente para hacer un mercado, ¿verdad? Sí, porque ayer estaba lleno. Sí, quizás es por la hora, la gente se activa un poco más tarde. Lo que pasa es que sí hace mucho calor, o sea, la temperatura está como en 31 grados centígrados y se supone que es una época del año que no es tan caliente Sí. para ellos. Entonces, wow, sí que sudas bastante aquí en India. Por aquí viene otro autobús. Mira, las mujeres aquí también se sientan de lado en las motos, eso me encanta. Uf, aquí pasamos, mira, cerquita del bus. Y por ahí viene una filota de tuk-tuks. Bueno, cuando aquí se saluda como me saludó el señor ahora mismo en el video. Se dice namaste. Así que quizás en los videos van a ver mucho eso, el namaste. Los puestos de venta de colitas son súper populares, pero yo también he visto que hay mujeres que las venden en cestas. Me encantaría comprarme una colita, porque hace demasiado calor. Mira, otro puesto de verduras que está lindísimo. Hello. Aquí hay mucha gente seria, cara de pulpo diría mi papá, pero nosotros vamos para adelante. Para adelante. Cuando a veces tú le sonríes, ellos te devuelven la sonrisa. Tenemos que recordar que ya no estamos en la tierra de las sonrisas. Eso era Tailandia, le dicen así. Pero estamos en la tierra en que la gente ama YouTube. Así que con suerte vamos a tener unos
súper lindos y vamos a pasar un tiempo espectacular aquí en India. Yo creo que aquí despido este video porque ya les enseñé más o menos el movimiento de la ciudad. Por cierto que ese ride en el tuk-tuk me costó $1. Coméntame porfa si te gustó este video y suscríbete para que veas todas las aventuras que vienen en India. ¡Ah! Me despido con besitos gordelios. Chao, sí, esto fue sin edición. Bye bye. Bye bye. Nos vemos pronto.